Muy buenos cojáis, bienvenidos un día más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un vídeo un poquito distinto y en una sección que voy a empezar a hacer. Me ha venido la inspiración y pues voy a ir trayendo un poquito más de este tipo de contenido, porque sí que quiero aventurarme en un formato un poquito distinto en el tema de vídeos. Bien, este contenido que voy a hacer es un poquito el tema de tops y demás. Nunca he hecho ninguno, entonces esto va a ser nuevo. Vamos a ver qué tal queda. Me gustaría que dejaseis abajo en comentarios, pues obviamente, vuestras opiniones, que me dejaseis también un poquito consejos y cómo poder mejorar esta sección y, pues obviamente, qué os parece, pues para ver si funciona y sigo trayéndoos contenido. En esta sección, y tengo ya bastante contenido preparado de este tipo, vamos a analizar un poquito lo que sería, pues, los diferentes mazos de los personajes del anime y hacer un pequeño top, un top 5 de los mejores, en este caso, monstruos. Dejadme abajo en comentarios si queréis que lo haga posteriormente en cartas mágicas y trampas. O un poquito, pues bueno, si queréis también que lo haga en deck completo, ya os digo, en el que vamos a analizar los monstruos, pero de una manera un poquito distinta. No vamos a hacer un top tan quizás convencional, como algunos otros que me he encontrado por YouTube, sino que voy a darles un poquito mi toque, mi estilo del Dojo del Duelista, analizando builds del canal. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace a News Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón horizontal de suscripción que cumple con la misma función. Recordad también que estamos en Twitch y las redes sociales para que apoyéis el canal y esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Y sin mucho más que decir, vamos a empezar con este top 5 mejores monstruos de Yugi, del mazo de Yu-Gi-Oh! De la temporada El Reino de los Duelistas. Bien, para este top vamos a tener en cuenta varias reglas. La primera, vamos a analizar lo que sería el mazo del personaje, que lo vais a tener ahora mismo en pantalla. Y de ahí pues he cogido 5 monstruos que me parecen pues los mejores y los vamos a ordenar obviamente en un top del peor al mejor. Para el criterio que he elegido para este top me he basado en varias cosas. La primera es la eficacia de la carta. En esta eficacia entendamos lo que sería pues cómo funciona la carta, la respuesta que puede dar dentro del propio mazo. Y sobre todo, no voy a tener en cuenta las victorias ni nada por el estilo que se haya presentado en el anime, y más teniendo en cuenta que esta temporada, pues obviamente se inventan un poquito las reglas y los efectos de los mismos, sino que voy a analizarlos un poquito en la competitividad de lo que sería la carta en nuestro TCG, dentro de lo que sería, obviamente, el formato de Reino de los Duelistas en este caso. Bien, para ello también tendremos que tener en cuenta las propias reglas del Reino de los Duelistas, que es el tema de los bonos de campo y que es también el tema de los puntos de vida. Recordemos que en esta temporada los puntos de vida eran 2000, no eran 4000 ni eran 8000 como llegaron a ser luego en temporadas pasadas. Por lo cual es mucho más fácil matar o derrotar a un oponente. Eso es un criterio muy importante que voy a tener en cuenta. Otro criterio también en la efectividad de las cartas va a ser su facilidad de invocación, y esto es muy importante porque ya veremos que hay algunas cartas que son más o menos fáciles de invocar, entre comillas. Y por último, la última regla en la que me he basado es en las estadísticas de los mismos, porque obviamente la mayoría son monstruos normales, entonces pues esto obviamente repercutirá en la fuerza de esos monstruos y en cómo desempeñan su papel. Todo esto de nuevo dentro del propio formato que es el Reino de Duelistas, es decir, voy a tener en cuenta cómo desempeñan su papel en comparación al resto de monstruos que salen en esta temporada y en comparación al resto de mazos de la misma, como ya os digo, sin tener en cuenta esas reglas especiales que presentan, pues, obviamente como sacadas de verga, como quien dice, o Deus Ex Machina para pues, que la trama funcione. Bien, sin mucho más que decir y vistas ya las reglas de este top, vamos a pasar al propio top. En este top 5, en este puesto 5, la carta que yo he dejado, el monstruo que he elegido más bien es Kuribo. ¿Por qué he elegido la carta de Kuribo? Bueno, pues realmente el mazo de Yugi tiene muchas cartas que podrían estar en este top 5 y lo veremos luego en el apartado de menciones, que hay un par o tres que he dejado fuera, pero sí que es cierto que Kuribo me parece relevante por una sencilla razón, y es su utilidad como hand trap. Sí que es cierto que no es la carta más fuerte en tema de estadísticas y su invocación es relativamente sencilla porque es una invocación normal, pero el hecho de que sea un monstruo de efecto le da mucha fuerza dentro de lo que es la propia temporada, y esto lo veremos que también se aplica en otra carta que veremos más adelante en el top, debido a que la mayoría de los monstruos son monstruos normales. Por ello, pues obviamente el hecho de poseer un efecto ya le da cierta potencia en comparación con el resto. Pero es que además también lo he puesto dentro de este top por el propio efecto que tiene la carta. Y es que al ser la primera hand trap que tuvimos en Yugi, le da una versatilidad muy grande, porque no es requerida que la carta esté en campo para activar su propio efecto, por lo cual pues obviamente eso le da mucha más ventaja en comparación incluso con el resto de monstruos de efecto. Por último, y esto es por lo que lo he dejado en el puesto 5 del top, su efecto es bastante bueno, porque el evitarnos daño no está nada mal, y más teniendo en cuenta
que el daño de batalla era algo bastante normal o común en esta temporada, dado que era pues la manera que había de generar esa diferencia de daño, aunque sí que es cierto que hay algunos efectos o algunos monstruos que pueden tener ese efecto de daños de quemado. Por lo cual pues me parece bastante relevante para que entre en el top. Por desgracia lo dejamos en el puesto 5 porque obviamente como monstruo per se es una carta bastante débil y que si te vieses apurado a invocarla al campo no sería tan útil como quizás otros monstruos del mazo de Yugi. Top 5, Kuriboh. Bien, para este puesto 4, y puede que os pille con el culo torcido a más de uno, he elegido a Gaia de Dragon Champion. ¿Por qué? Bueno, he elegido esta carta porque es un monstruo de fusión, lo cual, pues obviamente, volviendo a lo que serían las reglas del top, en lo que sería la versatilidad de la carta es bastante buena, porque es una invocación relativamente sencilla, teniendo en cuenta que no tienes que robar el monstruo per se y que, pues obviamente, lo tienes directamente desde el extra deck, tienes un acceso bastante rápido. Pero sí que es cierto que como muchos de estos monstruos de fusión de esta temporada, prácticamente la mayoría, dependen de tener los materiales concretos, aunque sí que es cierto que pueden estar desde mano, por lo cual por eso también es un poquito más versátil. Por lo cual el hecho de depender de Gaia y de depender de la maldición del dragón para su invocación hace que sea una carta un poquito más específica. Luego en el tema ofensivo es una carta bastante potente. El 2600 de ataque es una estadística bastante potente para lo que son los estándares de la primera temporada, por así decirlo. Obviamente no puede superar al Blue Eyes White Dragon, pero sí que es cierto que ya derrotaría a un Dark Magician, por ejemplo, lo cual pues obviamente es el monstruo insignia de Yugi, y sí que es cierto que le hace una carta a tener en cuenta en el momento que entra a campo. En este puesto estuve debatiéndome entre esta carta y el Black Skull Dragon, pero al final acabé descartando este último porque, bueno, la verdad es que tiene muchos requisitos que me hicieron sacarlo completamente del top. Incluso diría que es una de las peores cartas del mazo de Yugi. Si queréis que haga una versión de las peores cartas del mazo de Yugi, dejádmelo en comentarios porque esa es una de las que entraría. Top 4, Gaia de Dragon Champion. Para el puesto número 3 tenemos a Black Luster Soldier, una de las que son mis cartas favoritas del mazo de Yugi y además una de las mejores cartas que puede tener dentro de su mazo. Es la mejor obviamente en tema de estadísticas y quizás sí que es cierto que su invocación es relativamente sencilla, pero me ha acabado echando para atrás el hecho de que sea de ritual. Obviamente esta carta es la carta, pues sería como el Blue Eyes White Dragon del mazo de Yugi en lo que sería el apartado de ataque, dado que esos 3000 de ataque le pueden dar muchas victorias en el momento que entre a campo. Pero lo que me ha hecho dejarla en un puesto más bajo del top es un poquito parecido a lo que pasaba con Gaia. Al ser un monstruo de ritual dependes de tener obviamente el monstruo de ritual, obviamente la carta de ritual y obviamente materiales para su invocación. El hecho de que sea un nivel 8 también nos pide de que tengamos que tener 2 monstruos, 3 a lo mucho, porque obviamente los niveles en los que se mueve Yugi, aunque sí que es cierto que es un mazo bastante equilibrado, a excepción del Dark Magician of Chaos este de ritual, no tiene ningún monstruo que con uno solo hagas o cumplas ese requisito. Lo cual pues ya hace que la carta sea un poquito más específica. Pero sí que es cierto que está un puesto por encima del Gaia por el hecho de que no requiere de materiales específicos. Al ser simplemente tributar o sacrificar monstruos que hagan un total de nivel 8 me parece mucho más genérico en ese aspecto, por lo que me parece que es una carta incluso un poquito más útil dentro de lo que sería la estrategia de Yugi. Es bastante buena porque además al tener de nuevo esos 3000 de ataque te permite pasar, como ya hemos visto, pues prácticamente muchísimas cartas del formato, ya que Dark Magician digamos que sería como el estándar en boss monsters de ataque, ¿vale? Siendo Blue Eyes lo excepcional, Dark Magician lo estándar y todo lo inferior a 2500 de ataque, pues boss monsters bastante mediocres. Obviamente esta carta es bastante potente porque está pasando ya a un Dark Magician, incluso a un Grand Moth, no en su versión definitiva, pero sí en la versión que pudimos ver en el anime que jugó Insector Haga, que era un 2600, por lo cual prácticamente a lo largo de esta temporada, si Yugi pudiese haber tenido acceso al Black Luster Soldier en todos sus duelos, seguramente hubiese ganado prácticamente todos ellos. Así que me parece una carta muy relevante para que entre en el puesto 3. Así que top 3, Black Luster Soldier. Bien, en la medalla de plata y llevándose el puesto número 2, disputando ahí en la final,
Tenemos una carta que a más de uno y a más de dos se os hará un poquito rara que esté en el top, pero que a mí en lo particular me parece muy potente dentro del mazo de Yugi y que además, irónicamente, no llega a jugar tanto. Y me estoy refiriendo a la Tortuga Catapulta. Como vimos en el top 5, en el puesto 5, Kuriboh ganaba puntos por el hecho de ser un monstruo de efecto. Y es que eso ya le da muchísima ventaja a esta carta, tanto a Kuriboh como a la Tortuga Catapulta, frente al resto de cartas que tiene Yugi en el mazo. Por lo cual, pues eso ya hace que entre de cabeza en el top. Pero además, cumple también el resto de requisitos o de reglas que hemos puesto para el top. Su versatilidad de invocación es irrisoria, es decir, lo puedes invocar de manera normal fácilmente, y eso le hace muy potente. No te rige ninguna carta especial para invocarlo, no te pide una polimerización o una carta de ritual, así que es una carta que su invocación es súper sencilla, lo cual pues lo hace bastante bueno. Luego también veremos más adelante que su efecto también es bastante potente, dado que pues es un efecto que nos permite hacer daño directo al oponente. Y esos son efectos que realmente, sobre todo en esta primera temporada, son bastante escasos, aunque sí que es cierto que en Ciudad Batallas podemos ver más efectos de este estilo, por lo cual le da mucha potencia a la carta porque te puede dar algún duelo en el que a lo mejor necesites ese plus de daño para poder finalizar. En este caso, la Tortuga Catapulta es todavía más potente por el hecho de que no hace un daño estándar. La Tortuga Catapulta hace la mitad del daño que el monstruo que sacrifiques para este efecto. Sí que es cierto que Yugi en este aspecto, porque, bueno, su deck building es un poquillo así, no tiene monstruos excesivamente potentes que tributar en los niveles 4, niveles 3, por lo cual pues no haría tanto daño. Pero teniendo en cuenta que hay monstruos de nivel 4 que pueden tener perfectamente 2000 de ataque, 1800 de ataque, incluso dentro de esta propia temporada, porque recordemos que, por ejemplo, Gagagigo sí que en esta primera temporada no recuerdo si se llega a jugar, pero en la segunda temporada sí están en juego, puedes hacer muchísimo daño al oponente sacrificando uno de esos monstruos, lo cual, obviamente, al no ser 250, 500, 100 de daño, puedes hacer muchísimo más daño potencial al oponente a esos puntos de vida para reducir el duelo a 2 turnos, siquiera, simplemente invocando esta carta. Por último, lo último que me parece además relevante de esta carta, y es por lo que le he dado también este puesto 2, es el tema de las estadísticas. Por lo que no ha llegado esta carta al top 1 realmente es por su efecto también. Porque al tener que sacrificar un monstruo en campo, invocar más monstruos. Y teniendo en cuenta que en esta temporada las invocaciones especiales era algo bastante excepcional, realmente era casi todo una invocación normal, sí que es cierto que necesitas mínimo de 2 turnos para poder recurrir a este efecto. Es por eso que le doy el puesto 2, pero me parece una de las mejores cartas del mazo de Yugi durante esta temporada de Reino de Duelistas. Puesto número 2, Tortuga Catapulta. Bien, antes de pasar al puesto número 1 y la medalla de oro, vamos a conocer algunas de las menciones de honor que pues podrían haber entrado en este top, pero se han acabado quedando fuera. La primera, y además también un poquito enlazando con la Tortuga Catapulta, es el Soldado Gigante de Piedra. Una carta que me parece realmente potente pese a su nivel. Es un nivel 3, por lo cual puede ser invocado de manera normal, al igual que prácticamente todos los monstruos vainilla que lleva Yugi, a excepción de Gaia, de Summoned Skull y del Dark Magician, pero sí que es cierto que es bastante curioso que pese a ser un nivel inferior a Elfo Místico, comparta su misma defensa, por lo cual, obviamente, ya en ese aspecto están bastante equilibrados, pero posea más ataque, siendo un monstruo de nivel 3 que tiene 1300 de ataque, mientras que Mystic Elf tiene 800 y Tortuga Catapulta tiene 1000, por lo cual dentro de estos 3 monstruos defensivos que lleva Yugi dentro de su deck, este es el mejor ofensivamente hablando. Obviamente la Tortuga Catapulta se quedó el puesto número 2 por el hecho de poseer ese efecto, pero si no se lo habría llevado esta carta seguramente, porque me parece un equilibrio muy bueno entre invocación normal, poder defensivo y poder ofensivo dentro de lo que sería la estrategia del mazo de Yugi. Y luego la otra mención de honor es el Magician of Black Chaos. Ocurre lo mismo que con el caso del Soldado Gigante de Piedra. Teniendo en cuenta que tenemos a Black Luster Soldier, que es lo mismo pero mejor, pues obviamente acabó relegado fuera de este top para ser sustituido por Black Luster Soldier. Pero nuevo, al ser un monstruo de ritual, se puede invocar fácilmente y posee ataque suficiente para poder derrotar prácticamente a cualquier monstruo que apareciese en el anime en esta temporada, a excepción de los monstruos de 3000 de ataque. Así que, bastante bueno. Bien, finalizando con este top y adquiriendo la medalla de oro, coronándose como la mejor carta en el mazo de Yugi, tenemos a nada más ni nada menos que el Mago Oscuro. No, es broma. Summoned Skull. Summoned Skull me parece la mejor carta que tiene Yugi en su mazo por el equilibrio que presenta en estadísticas y facilidad de invocación, dado que es una carta bastante versátil.
Además, concretamente, Summoned Skull durante los primeros metas que pudo haber de Yu-Gi-Oh! Cuando estaba empezando el juego, irónicamente también era una de las mejores cartas del juego precisamente por estos requisitos. Y es que Summoned Skull es un nivel 6, por lo cual te está pidiendo solo un sacrificio y posee prácticamente las mismas estadísticas que el Mago Oscuro que te pide 2, por lo cual es muchísimo mejor que él precisamente por ello. Al ser 2500 de ataque, puede prácticamente batirse en duelo con casi cualquier monstruo que haya salido en esta temporada, incluso dándole un bufo de 500 de ataque ya igual a un dragón blanco de ojos azules. Por no mencionar que si encima tiene alguno de los bonos de campo, que aunque sí que es cierto que era un poquito complicado por el tema de que casi todos eran enfocados a monstruos que no fuesen demonio o lanzadores de conjuros y demás, casi todos eran más a monstruos naturales, es decir, bestia, insecto, guerrero y demás. Sí que es cierto pues que esta carta podría convertirse en un boss monster muy potente con una invocación relativamente sencilla. Obviamente luego ya dejemos de lado de que en el propio anime luego tiene unas combinaciones muy locas de pues obviamente estas sacadas de verga, ¿no?, que conocemos, como por ejemplo electrocutar a Moth con la niebla o ese tipo de cosas. Pero aún así es una carta que me parece brutal por su versatilidad, por su ataque, porque tiene una capacidad ofensiva muy buena, y también por el hecho de que también es un material de fusión, lo cual le da también cierta utilidad adicional dentro del propio mazo de Yugi. Así que el top 1, puesto número 1 y ganador de la medalla de oro, coronado como la mejor carta de monstruo dentro del propio mazo de Yugi, Summoned Skull. Y nada más, cojáis, este sería mi top 5 monstruos del mazo de Yugi de la temporada de Reino de los Duelistas que os traigo, pues bueno, para inaugurar esta sección. De nuevo, dejadme abajo en comentarios qué opináis, si os gusta, si os parece interesante, si coincidís conmigo en el top, si no coincidís, a quién habríais puesto en qué lugares y el por qué. Y bueno, recordad obviamente que esto ha sido pues bajo mi opinión y bajo mi criterio, que podemos diferir en ellos o estar completamente de acuerdo. Así que, eso, no quiero nada de cafradas luego por los comentarios, que si no os doy una zotaina. Lo dicho también, dejadme en comentarios si os ha gustado la sección, cómo puedo mejorarla y pues bueno, yo sé que a lo mejor he podido estar un poquito torpe porque es el primer top que hago, pero con el tiempo yo creo que iremos mejorando. Y también dejadme abajo en comentarios quién queréis que sea el próximo top que haga de, en este caso, Reino de Duelistas, que vamos a seguir con esta temporada de momento. ¿Queréis que sea Yowie? ¿Queréis que sea Pegasus? Bandit Kid, el chico random al que le roban las cartas Mokuba, vosotros veréis. Así que sin mucho más que decir, como siempre digo, dadle al like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros si no estáis suscritos y apoyadnos en redes sociales para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Finalizando ya con esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!